Entendemos que ser ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los que se van conectando el día de hoy y muchas gracias a los que permanecen con nosotros en el escenario de proyectos integradores. Ahorita vamos a tener la oportunidad de escuchar una interesante charla que se denomina Proyectos Integradores, una ruta de construcción de 10 pasos. Este es un proyecto en el que nos van a hablar los maestros de nivel secundaria y nos van a compartir un poco de su experiencia para brindarnos herramientas a todos los docentes que nos están escuchando, a los que vayan a poder ver este video posteriormente, para que paso a paso ustedes puedan apropiarse del proceso de construcción y de implementación de un proyecto integrado. Nos acompañan el día de hoy el maestro Martín Valdivia, que es doctor en educación con más de 37 años de trayectoria en el servicio educativo. Actualmente se desempeña como supervisor escolar de la zona número 19 de secundarias generales. En este papel ha incursionado desde el año 2016. En él se ha destacado por su notable liderazgo y excelencia en el acompañamiento directivo y pedagógico. Además, se le reconoce por ser asesor de posgrado en metodología de investigación en diversas universidades del país. Y también está con nosotros el doctor Bernardo Alatorre Muñoz, quien se describe a sí mismo como un docente apasionado y es director de secundaria, creativo, comprometido con la educación y el desarrollo integral de sus estudiantes. Cree firmemente en el poder transformador del aprendizaje y en la importancia de fomentar un ambiente inclusivo y motivador. Siempre está buscando nuevas formas de innovar y hacer de cada clase una experiencia única. La educación es su pasión, como lo es de muchos de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Es para nosotros un placer estar y los invitamos a quedarse la próxima hora con esta charla. Muchas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, Julia. Saludamos con mucho cariño a todos los espectadores que nos están viendo en este momento 4386. Confiamos en que lo que les vamos a compartir, sin duda alguna, es una experiencia de nuestra zona escolar. Les será de mucha utilidad y para mí es un gusto y un placer compartir con uno de los directores de la zona escolar, el doctor Bernardo. Muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. Contextualizo y hago una exposición de motivos. La ruta de los 10 pasos que vamos a compartir el día de hoy es producto de un ejercicio que hemos hecho en la zona escolar número 19 de secundarias generales del sostenimiento estatal en la región Alto Sur, Acatic y Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en estos dos municipios. Viendo las necesidades de que en educación secundaria general no contábamos con un paquete, un repositorio de proyectos integradores diseñados como los tiene, por ejemplo, telesecundarias, como los tiene primarias, sino que los colectivos en la secundaria regular tenían que ponerse a diseñar los proyectos integradores a la luz de los intereses, las necesidades del contexto. Es como tuvimos que realizar todos en colectivo una ruta para que fuera mucho más sencillo a nuestros docentes en colectivo, más simple, 10 pasos para no perdernos en la senda de construcción de los proyectos integradores. Así que vamos a ver el inicio de nuestra presentación y ya sobre la marcha estaremos platicando. Bien. Proyecto integrador, un enfoque metodológico para su diseño en 10 pasos. Doctor Bernardo y su servidor estaremos con ustedes. Y aquí tenemos el esquema. Vamos a compartir la presentación. En esta infografía tenemos los 10 pasos que hemos diseñado en colectivo, todos los docentes de la zona escolar número 19, y veamos de uno por uno. Bien, lo primero que hay que reconocer es que las metodologías activas son una modalidad de planeación y de mediación didáctica oportuna para el desarrollo de las capacidades. Si recuerdan, nuestro enfoque pedagógico contemplado en el plan y programa de estudio de 2022
nos dice que es humanista, con una educación integral, con un código de comunidad y, por supuesto, basada en un pensamiento crítico para el desarrollo del mismo. Entonces, con estas características del enfoque pedagógico y al momento de tener un diseño curricular con dos organizadores con contenidos y proceso de desarrollo y aprendizaje, nos permite en educación secundaria tener un panorama mucho más amplio de cómo es que tenemos que diseñar la modalidad de planeación didáctica, que es la ficha instruccional, en proyectos integradores para que estemos en condiciones de poder desarrollar el aprendizaje y, por supuesto, conseguir a la postre el contenido para la fase número 6 o grado educativo que se está trabajando. De esta manera, consideramos que el proyecto integrador es un nivel más profundo de esa característica propia de nuestro modelo didáctico. Es decir, a través del proyecto integrador hay una concreción mucho más íntima de la integración curricular al momento de que en secundaria, si ustedes recuerdan, los 4 campos formativos en secundaria regular están atomizadas todavía los 4 campos en disciplinas científicas. Por lo tanto, para poder realizar nosotros proyectos integradores interdisciplinarios por campo, es necesario pensar primero, hacer una alineación, hacer una vinculación, una articulación de los contenidos, ya sea por intereses de los alumnos, por situaciones, problema, por tema, por concepto, por evento, invento. Es decir, tenemos varios criterios para poder hacer este ejercicio. Y con ello, después de haber realizado esto, ya estamos nosotros en condiciones para poder realizar estos pasos. Los proyectos integradores con la metodología que está propuesta, que ha propuesto Recrea, nos ha servido muchísimo. Es sin duda alguna descriptiva, muy accesible, pero por la modalidad de la dispersión todavía de los campos formativos en disciplina, pues es necesario hacer unos ligeros ajustes para que tenga mayor pertinencia en la educación secundaria regular. De esta manera, los proyectos como metodología, sin duda alguna, van a favorecer a los propósitos educativos nacionales, principalmente en los fines de la educación, formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, de tal manera que participen activamente en la vida social y económica de nuestro país. Y aquí tenemos 9, hemos agrupado en este esquema 9 habilidades del pensamiento y procesos que son favorecidos en nuestros alumnos con los proyectos integradores. Es decir, promueve la investigación, es posible hacer un análisis, una reflexión, desarrollar el pensamiento crítico y la interdisciplinariedad. Es necesario que el chico entienda que actuamos en un contexto social de manera activa, no pensando en qué cosa aprendimos en una disciplina, sino que actuamos de manera integral, y por ello es que este principio de interconexión nos permite, a través de la interdisciplinariedad, darle una aplicación in situ de lo que hemos aprendido en la escuela a través del trabajo colaborativo, a desarrollar habilidades comunicativas, a través del diálogo tomar decisiones asertivas para poder al menos, si no solucionar las situaciones del contexto, que no se trata de cargar el mundo en la espalda, sino tomar las situaciones, problemas del contexto social como un referente para el análisis y el desarrollo del pensamiento crítico en el aula, así como la gestión del conocimiento y la metacognición, todo esto con creatividad e innovación. Y de esto también nos ayuda muchísimo los principios Recrea para el aprendizaje dialógico al momento que estamos caminando para constituirnos en una comunidad de aprendizaje y para la vida innovadora. Pues bueno, era menester incluir este concepto como una habilidad del pensamiento y de los procesos que se favorecen con los proyectos integradores. Así, de esta manera, aquí tenemos un diseño que nos va a explicar. Yo soy supervisor, este trabajo lo hemos realizado, no obstante que todo lo hemos hecho en conjunto, pero qué mejor que alguien en una escuela que ha conducido los destinos y que organiza los colectivos, que nos pueda explicar qué sucede con
estos 10 pasos. Si se fijan, ya estamos en el número 3, en la esquina superior izquierda. Vamos en mi pantalla, yo lo veo así, es correcto. Vamos en el paso número 3, por lo tanto, de aquí explicaremos en qué consiste el paso número 3. Bien, pues primeramente agradecerles a todos la oportunidad para compartir como zona escolar lo que hemos venido haciendo para diseñar un proyecto integrado. Sí es importante decir algo, cuando hace 2 ciclos escolares nos dijeron diseñen proyectos integradores, pues cada una de las escuelas de nuestra zona empezó a diseñar aquello que concebía o que consideraba en un proyecto. Luego fue necesario identificar áreas de oportunidad entre todas las escuelas de la zona escolar y fuimos diseñando a manera de prueba y error, a manera de identificar aspectos básicos que tendría que tener una ficha que nos sirviera para ello, para poder concentrar todos los elementos del proyecto integrado. Y así fue como fueron haciendo estas imágenes que vamos a estar presentando a ustedes, de cómo fuimos perfilando y cómo fuimos diseñando entonces el proyecto integrador. Sí considerando los propósitos, los contenidos, los PDAs, las articulaciones que se manejaban dentro del Plan y Programas de Estudios 2022, identificando el enfoque humanista socio-integrador, fuimos nosotros diseñando estos instrumentos y les queremos compartir. Así entonces, la primera parte era, si por ejemplo el maestro de primaria ya tenía el proyecto integrador diseñado y lo iba a aplicar, siendo él el mismo profesor de todos los campos formativos, o también el profesor de telesecundaria que tenía los proyectos, pues nosotros nos encontramos en secundaria general en un grave problema, que teníamos 11 profesores distintos, no coincidíamos en las mismas fechas, los mismos horarios. Entonces había que eficientar este proceso porque el proyecto tendría que incluir todos los puntos de vista del profesorado, identificar los aspectos, las estrategias, los propósitos de cada disciplina. Entonces fue necesario diseñar este instrumento llamado ficha instruccional que luego nos iba a dar pie al proyecto integrador. Y no solamente fue el diseñar el instrumento, a qué hora nos íbamos a sentar los profesores de educación secundaria, porque todos estaban no solamente en diferentes disciplinas, en diferentes escuelas, en diferentes tiempos. Entonces sí fue un reto de sentarnos como escuela e identificar cómo hacer la ficha entonces que vamos a mostrar. En la mayoría de las escuelas de nuestra zona escolar se manejaba a través de un drive hospedado en cada una de las escuelas. Cada escuela tenía su drive donde cada profesor iba llenando del proyecto integrador los elementos propios. Pero para antes de esto, de llegar al llenado de cada una de las disciplinas, era necesario que todo el colectivo, o al menos por campos, identificaran qué se iba a trabajar. ¿Esto cómo se hizo? Pues tomamos como criterio dentro de nuestra zona escolar que en los consejos técnicos escolares, que era cuando veíamos a todos los profesores, nos sentáramos entonces, que diéramos un espacio dentro del consejo técnico para poder decir, el proyecto va a ir sobre esto, y a eso le llamamos cabeza del proyecto o los datos generales del proyecto. Identificamos en las actividades del CTE un espacio para que nos juntáramos por campos para poder diseñar entonces la cabeza del proyecto. Definir entonces cuál iba a ser el nombre del proyecto. Considerábamos que hoy en día el adolescente, porque trabajamos con chicos de secundaria, necesitamos innovar mucho, ser creativos con el término, con el nombre, que fuera un nombre que les enganchara, un nombre que les causara expectativa. Aparte de ello, identificar cuáles contenidos y PDAs podíamos nosotros articular para trabajar de manera integral y luego a partir de ello diseñar los propósitos propios del proyecto. Esto también nos llevó a definir de cómo íbamos a estar trabajando. Si el proyecto iba a ser por disciplina, por campo formativo o por intercampos. La primera prueba que hicimos fue por 2 campos. No queríamos vernos muy complicados, entonces combinamos, identificamos una paridad en cuanto a contenidos en varios campos. Identificamos que saberes y pensamiento científico con del humano y lo comunitario tenían similitudes o líneas ideológicas claras. Identificamos también que lenguajes junto con ética, naturaleza y sociedades compartían siempre algunas líneas. Entonces empezamos a articular estos 2 campos formativos y eran los que empezamos trabajando. Así como lo están viendo ustedes. Bien ahí están viendo un proyecto, diseñado para 2 campos formativos solamente. Contenidos del lenguaje, que incluye español, artes e inglés, y contenidos de saberes y pensamiento. En este caso,
el proyecto buscaba articular de manera colegiada o de manera integral los contenidos de estos dos campos. Ahí estamos trabajando con 5 disciplinas, ¿cierto? Continúa, por favor. Ahora, no era solamente definir estos datos. Teníamos nosotros nuestro diagnóstico. Previamente, cada colectivo, cada escuela identificó en su diagnóstico escolar qué cosas necesitaba trabajar, y a esto le llamamos situación problema. Todos los colectivos, a partir de nuestra recogida de datos, encuestas, entrevistas, formularios, nos hicimos llegar mucha información que procesamos para hacer un diagnóstico educativo, hacer un socioeducativo. Nos dio una lista de problemas que nosotros priorizamos, y esta problematización la priorizamos a partir de situaciones problema que consideramos que fueran englobantes. Es decir, una situación problema que se pudiera trabajar desde varias aristas o desde varias áreas. En lo que ustedes están viendo es una situación problema que nos sirvió para trabajar en una secundaria que está en Tepatitlán, que es la secundaria foránea 92. El contexto, tal como lo dijo el doctor Valdivia, el enfoque de este nuevo plan de estudio debe ser un enfoque que trabaje el humanismo, pero que también identifique la resolución de problemas del contexto donde está ubicada la escuela. Así nosotros estamos viendo que en esta escuela la situación es que el lugar donde está ubicada la escuela es una avenida que tiene mucho flujo vehicular, lo que causa entonces que haya accidentes, agravando entonces la problemática de que los alumnos circulan por la calle para ingresar a la escuela. Esta situación propia del contexto de esa escuela foránea 92, nosotros la recogimos, ¿para qué? Para que a partir de este contexto propio de esa situación que esa escuela tiene, la trabajamos a partir de los contenidos. Ahí viene entonces situación problema, esta que estoy comentando, y esto nos sirvió para generar una pregunta generadora o detonadora. Es decir, la situación problema, ¿cómo nos iba a servir para problematizar y a partir de los contenidos y los PDA, ofrecer al chico, a los alumnos, una propuesta de cómo abordarlo y ofrecer entonces una solución? Entendido entonces que el enfoque de trabajo por proyectos es, a partir de una situación del contexto, ofrecer una solución. Aquí nosotros, en la pregunta generadora, ustedes pueden ver cómo favorece entonces el pensamiento crítico para que los chicos que habitan o que acuden a esa escuela problematicen a través de las normas de tránsito o las leyes propias del flujo vehicular, para elaborar entonces, a partir de este conocimiento, un informe de acciones que deben de implementar en la comunidad, no solamente los alumnos, los padres de familia o los que transiten por esa avenida. Después de la situación y de la pregunta, parte de este proceso es identificar un desafío. El alumno debe de sentirse entonces comprometido con la situación, que desee solucionarlo, que desee dar una solución a ello, y para ello establecimos un desafío sociocognitivo. Este desafío sociocognitivo parte entonces de mostrar, a manera de ludificar el aprendizaje, el alumno qué va a poder hacer y cómo va a poder, a partir de lo que vea dentro del aula, solucionar lo que está en su contexto. Este desafío, si ustedes pueden ver, nosotros establecimos un acrónimo a partir de unas letras para que los profesores pudiéramos definir nuestro desafío. La primera letra que ustedes van a ver que está entre paréntesis, establecimos un verbo, identificando que movilizar el aprendizaje a partir de un verbo. Ahí vienen ustedes, se dice planifica y presenta. Luego, dentro de este acrónimo agregamos la letra E, es decir, la estrategia didáctica que se va a implementar, que va a funcionar entonces como también nuestro producto final. Ahí tenemos planifica y presenta un informe. Luego, nos dimos cuenta que era necesario traer entonces los contenidos temáticos que vienen ahí con la letra C, en el que se planteen acciones y propuestas que favorezcan el pensamiento crítico para promover el conocimiento y el respeto a las normas de tránsito y evitar accidentes. Se fijan, ese contenido lo tomamos propio entonces de las mismas disciplinas. Luego establecimos la manera como se iba a organizar al alumnado. Ahí viene claramente que iba a ser una presentación por equipos, un criterio de exigencia. Y por último, ¿dónde se iba a aplicar? Que iba a ser el contexto. En este caso, en el salón de usos múltiples de la escuela. Entonces, este desafío, así se entendería. Ante el problema del flujo vehicular que causa conflicto para que los chicos lleguen a la escuela, la pregunta generadora, ¿cómo favorecer entonces que el pensamiento crítico para que ellos ofrezcan una serie de iniciativas o acciones que puedan implementar?
pues entonces el desarrollo sociocognitivo buscaba que el alumno planificara y presentara acciones y propuestas para favorecer que se evitaran accidentes de movilidad al ingreso a la escuela, organizados por equipos y presentándose este informe en el salón de usos múltiples de la escuela. Así considerábamos que todos los profesores, todo esto es parte de la organización previa, los profesores iban a ver, yo como español, yo como inglés, o yo como matemática, yo como ciencias, cómo podía abonar a la resolución de este desarrollo a partir de mis contenidos. Y el producto final, pues entonces sería este informe con acciones y las propuestas. Todo esto, continúa por favor, todo esto que estamos hablando en el paso número 3 era sentarnos en el consejo técnico y definir qué queríamos hacer, qué contenidos íbamos a trabajar y hacia dónde íbamos a ir a encaminar nuestras fuerzas. Una vez identificado esto, la cabeza del proyecto, los datos generales, cada una de las escuelas identificaba de qué manera sus profesores iban entonces a bosquejear o a dar ideas de cómo iban a construir entre todos el producto final. En el caso que estamos hablando, pues era un informe. Pero entonces cada una de las disciplinas incluidas iban a considerar cómo iban a abordar. Si ustedes ven en la proyección, se darán cuenta que las cuatro fases del proyecto integrador a manera de cómo se maneja el de CREA Jalisco están incluidas, pero nosotros nos dimos cuenta que necesarísimo era que estas 4 fases tanto de lanzamiento, indagación, construcción y de presentación pública, nosotros identificáramos qué íbamos a hacer en cada una de estas fases. Una vez identificado qué íbamos a hacer en cada una de estas fases, los profesores de cada una de las escuelas iban a ir llenando la ficha instruccional a partir de este acuerdo que ya se tomó en lo colectivo. Y hubo escuelas que, repito, todo lo manejaron a manera electrónica, subían en la cabeza del proyecto los datos generales y cada profesor en sus tiempos libres iba llenando. Otras escuelas se dieron un tiempo para trabajar con horarios sin sacrificar las clases, identificar espacios dentro de la escuela porque consideraban que ahí era el lugar idóneo para eso, para seguir trabajando en el diseño del proyecto. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que en la fase 1 del lanzamiento, donde se busca que el alumno identifique, conceptualice, identifique hacia dónde va a llegar lo que estamos haciendo, a lo que se propone. Entonces íbamos a decir, en esta, la disciplina tal y tal iba a estar trabajando. En indagación, otras disciplinas, las fases que considerábamos las básicas, que eran la indagación y la construcción, todas las disciplinas, y quién iba a hacer la presentación. Por favor, con la que sigue. Ahora, también nos vimos con un problema muy grande, no sé si les pasó a todas las escuelas. A la hora de, como el mismo programa sintético habla de que para hacer nuestro programa analítico, necesario era entonces que las escuelas o los profesores articularan los contenidos para abordarlos a través de los proyectos. Y nos dimos cuenta nosotros que era necesario, pues, hablar todos en términos muy coloquiales, porque era una metodología nueva, era una visión nueva de las cosas que quizás no conocíamos todos y era necesario como hablar en términos más coloquiales entre profesores. Entonces, lo primero que hicimos en el ciclo, hace 2 ciclos escolares, cuando conocimos el programa sintético, este programa pensado para transformar en el programa vivido, pues nos dimos cuenta que era necesario saber qué contenido se podía abordar con cuál o cuál PDA podía abordarse con cuál. Y establecimos, nosotros le nombramos paquetito, en el entendido de que este paquetito de contenidos y PDAs iba a trabajarse todo completo en un mismo proyecto integrador y que tenía similitud o dependencia ideológica con otro contenido y otro paquetito de otro campo formativo o de otra disciplina. Así lo trabajamos en un ciclo escolar. ¿Cuál fue la experiencia al terminar? Nos dimos cuenta que cuando se revisa el estado de avance o el estado en el cual se abordaron cada una de estas articulaciones entre PDAs y contenidos, pues nos dimos cuenta que hubo escuelas que agotaron todos estos paquetitos, pero hubo otras escuelas que no tocaron un solo contenido o un PDA por considerar que la situación problema no alcanzaba o no podían ellos enlazarla con el contenido. Este ciclo escolar identificamos que era necesario cambiar eso. Ustedes están viendo imágenes de cómo en la zona escolar, en principios en el mes de septiembre, hicimos un recorrido, hicimos reuniones a manera de un taller de apoyo con los profesores. Nos establecimos en 4 sedes,
una sede por campo formativo. Y cada campo formativo lo que hizo fue articular contenidos y PDAs para saber todos los contenidos que se podían trabajar de la misma manera en un mismo proyecto. Y esto iba a asegurar que al finalizar el ciclo escolar, los contenidos se revisaron al menos una vez, para evitar entonces que al terminar el ciclo hubiera contenidos que no se abordaron. Lo que ustedes están viendo ahí es en la sede de lenguajes, en el Colegio Vasco de Quiroga de Tepatitlán. Los profesores del campo formativo del lenguaje se reunieron, hicieron su propia articulación. Esta articulación que ellos identificaron, que ellos eran los peritos de la disciplina de cada uno de los campos, pues ellos podían identificar cuál contenido se podía enlazar con cuál. Y como los contenidos, según el programa sintético, tienen a su vez PDAs como si fueran sus hijos, pues nosotros entendíamos que enlazar contenidos junto con sus hijos iba a ser más fácil para que cuando cada una de estas escuelas fueran al diseño de los proyectos integradores, pues ya solamente tomaran el contenido articulado y decir, a ver, en el periodo 1 que empezó en agosto y termina en noviembre, estos son los contenidos que se pueden articular. Y al saber que estos contenidos se pueden articular, ya cada escuela identificando sus situaciones, problemas, su contexto, iba a poder tomar de los contenidos articulados para el periodo cuáles consideraban podía ayudar. Eso también ayudó un poco a favorecer a los profesores, porque bueno, vamos a poner un ejemplo. Un profesor que da clase en 3 escuelas o 4 escuelas y llegaba a una escuela y aquí estamos abordando estos contenidos con este proyecto. Y luego se cambiaba a la otra escuela y acá estoy viendo estos contenidos con este proyecto. Los profesores expresaron que eso les causaba caos mental y les causaba cansancio tener tantos proyectos. Entonces, considerando esto, desde el Comité de Formación y Prácticas Docentes, establecimos pues cómo poder ayudar al profesor articulando igual para toda la zona escolar, pero sabiendo que cada escuela tiene un contexto distinto y situaciones, problemas distintas. Allá articulamos todos estos contenidos. Estos me ayudan para esta situación, problema de la escuela. De tal manera que amén de que vaya a 3 o a 4 escuelas, yo ya sé cuáles contenidos estoy viendo de manera general en toda la zona, pero en la escuela A estoy trabajando un proyecto de esta manera. En la escuela B tal proyecto y tal proyecto. De tal manera que eso ayuda también a que el profesor, al finalizar el ciclo, haciendo su checklist de los PDAs y los contenidos, sí los haya revisado. Ustedes pueden ver ahí, pueden ingresar incluso al QR que aparece, y en el QR van a encontrar ustedes, que es una página de la zona, estos documentos que tienen en la parte de abajo. Tienen los programas analíticos para cada uno de los campos. ¿Qué es eso? Es el fruto de lo que hicimos en la zona, de hacer la articulación de contenidos. ¿Para qué? Para que se eficientara el proceso y aligerar también al profesor de ellos. Ustedes ingresan, lo único, le puedo dar la siguiente, por favor. Lo que van a ver ustedes, ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo articulamos. Identificamos entonces que todos los contenidos, por ejemplo, del campo formativo del lenguaje que ustedes están viendo, tenían líneas de contenidos que podían ser afines y que se podían trabajar de manera similar. ¿Qué se hizo entonces? Se organizaron, lo que ustedes están viendo ahí es una articulación de tal manera que viene el contenido con los PDAs. Procuramos entonces que la articulación apareciera tal el contenido para que cuando el profe se fuera al PDA del programa sintético identificara rápidamente cuáles eran los PDAs que se estaban articulando. ¿Esto a qué ayudó? A que también el profesor, a la hora de abordar los contenidos en los proyectos integradores, los abordara de manera integral y progresiva. Escuchamos al profesorado el año pasado, todo el ciclo escolar pasado, que nos decían, es que me tengo que estar regresando, es que este contenido tuvo que haber ido después, es que para llegar a ese contenido era necesario, etcétera. Todo eso pasó. ¿Y qué hicimos entonces? Articularlos de manera progresiva y de manera integral para que entonces el profesor, repito, esta articulación, donde escuchamos al profesorado, que es el que conoce que si se va a dar en matemáticas, que tiene que dar primero el sentido del número y luego el sentido de los signos de multiplicación, etcétera. Eso pues no lo sabemos todos. Eso lo teníamos que escuchar de los profesores. Y esta articulación que ustedes están viendo a manera de ejemplo, las van a encontrar en la liga que comentaba hace un momento, en
en el código QR. Van a encontrar ustedes todas las articulaciones de cada una de las disciplinas fruto de este trabajo que hicimos en septiembre pasado. Estas articulaciones vienen entonces agrupadas como aparece ahí. El bloque lo hicimos para 3 bloques. Bloque 1, que iba a ser lo que sería el periodo 1, y donde viene entonces la articulación. Ustedes están viendo en la pantalla cómo fue la articulación, si se fijan, de lenguajes, que incluye español, artes e inglés. Verán ustedes cómo viene el contenido, que está en un color, cómo está articulado para que los profesores no nos perdamos a la hora de tomar los PDAs y los contenidos. Repito, la articulación está basada en contenidos, sabiendo entonces que el profesor vuelve a su programa sintético y entonces ya identifica el contenido con sus hijitos llamados PDAs para abordarlo. Y están alineados para ello, ¿cierto? Sí. Este ejemplo que ustedes tienen en pantalla, si se fijan, tiene cada una de las columnas que corresponden a las disciplinas, vamos a encontrar color del texto diferente. Están contextualizados los contenidos. El propio programa sintético nos da la oportunidad y nos dice, en el programa analítico estarán los contenidos, aquellos que no sufrieron ninguna modificación, aquellos que están contextualizados y aquellos nuevos que en razón del contexto se incorporaron. Entonces, aquí van a ver en esta columna, porque hay que aclararlo, si ustedes lo revisan van a decir, oye, esto no corresponde a los del programa sintético, están contextualizados. Todos los contenidos están contextualizados en bloques para que estén alineados en ese orden. ¿Qué nos vimos también de la experiencia del ciclo escolar pasado? Con esta idea el ánimo de realizar y diseñar proyectos integradores, de repente perdimos de vista los contenidos. Entonces, teníamos profesores de una disciplina que decía, oye, matemáticas, por ejemplo, oye, pues es que siempre me toca estadística y todos los demás contenidos no los puedo ver porque en este proyecto lo único que puedo es estadística. Entonces, ahora, con la articulación de contenidos secuenciados y distribuidos en el tiempo, que son 2 conceptos fundamentales en el programa sintético para la construcción del programa analítico, hay que secuenciarlos en el orden lógico y progresivo y distribuirlos en el tiempo. Tenemos 3 tiempos, 3 periodos de evaluación, por lo tanto, estos paquetitos se convirtieron en bloques de contenidos para ser abordados. Ahora sí, cada colectivo escolar sabrá que en razón de las situaciones problema detectadas o intereses o preferencias de los alumnos y de los padres de familia de la comunidad, sabrán qué problemática o situación van a articular con ese bloque de contenidos, de tal manera que ahora ese imaginario que creamos de que mi disciplina no le abona al proyecto, quedó desechado. No es la disciplina la que debe abonarle al proyecto, es el proyecto el que debe desarrollar el proceso de aprendizaje y a la vez la consecución del contenido. De esta manera estaríamos garantizando el abordaje de todos los contenidos. Bien, en el siguiente paso, que es el punto número 6, ya articulamos, pues ahora había que traducir los contenidos a propósitos de disciplina, porque los proyectos integradores lo que buscan entonces es la articulación de contenidos, pero a la hora de saber, yo soy de matemáticas, tú eres de ciencias, cómo mi disciplina va a abonar y yo qué voy a favorecer. Pues fue necesario traducir estos contenidos a propósitos disciplinares. También en las mismas articulaciones nosotros colocamos en la parte alta, ustedes lo pueden ver, un propósito que podía ayudar entonces a que el profesor o a los profesores del campo formativo que están articulando, están diseñando su proyecto, ayudar entonces para de ahí tomarlo, porque era lo más difícil también. De los profesores también nos comentaron, es que es difícil elaborar el propósito de la disciplina, porque estamos trabajando por contenidos. Ah, muy bien, entonces también abonamos a un diseño de propósitos que el profesor le puede tomar de ahí o incluso le puede servir para elaborar él mismo su propio propósito. Siguiente, por favor. Ahora, esta era la parte más difícil, la que nos llevaba más tiempo a la hora de sentarnos a diseñar un proyecto integrador, que es el paso 7, 8 y 9 que los incluimos ahí. ¿Cuál era? Pues entonces ya tenemos la cabeza del proyecto, ya sabemos cuál va a ser el producto final, ya sabemos cuál es el desafío sociocognitivo que se va a ver evidenciado a través de una secuencia. Había que dividir todo esto en fases. Si bien es cierto, los proyectos integradores del modelo de Jalisco tienen 4 momentos. La parte del lanzamiento, indagación, construcción y la presentación pública. Nosotros nos dimos cuenta que era necesario también
por experiencia, repito, esto fue saliendo a partir de la experiencia, ir modificando, cambiando, nos dimos cuenta que teníamos que articular y escucharnos entre profesores para que las actividades fluyeran y estuvieran conectadas. Y el andamiaje fue necesarísimo aquí, escucharnos todos para que una actividad fuera consecución de otra y ayudar a manera de engrane a que se fuera resolviendo la otra. ¿Cuál fue la experiencia que tuvimos? No sé si les pasó a todos. Hacíamos unos proyectos con 250 actividades y pobres chiquillos, pobres muchachos, tenían para un solo proyecto hacían hasta 25, 30 actividades y en el tiempo que dábamos en la primera ocasión fueron de 4 semanas. Entonces, imagínense ustedes, al chico ya lo estábamos volviendo loco. Primero porque, por ejemplo, si este fuera un proyecto integrador de lenguajes, tenía en inicio, en desarrollo y en cierre actividades de todas las disciplinas. Fue necesario sentarnos y decir, a ver, tenemos que favorecer que haya comunicación entre las disciplinas para que en las fases del proyecto, a lo mejor yo de artes, me queda muy claro que mi parte del proyecto va a ser en desarrollo y en cierre. Es decir, para desarrollo nosotros considerábamos indagación y construcción. Y en cierre, que es la presentación pública. Yo soy del área de español. Ah, muy bien. Entonces los profesores fueron dialogando para decir, yo disciplina de español, yo en el área de inicio, yo lanzo el proyecto de tal o cual manera. Y se establecía entonces a través de un cronograma de actividades para que solamente en el área de español se estuviera esto. En el área de desarrollo, todas las disciplinas y cómo iban a participar. Y en el área de la presentación pública o el área de cierre, pensando en una secuencia de inicio y desarrollo cierre, ¿cómo sería? Esto ayudó entonces también a favorecer que las actividades fueran diseñadas correctamente con una andamiaje entre ellos, que haya fluidez de comunicación epistémica entre ellas, y entonces iba a evitar que el chico tuviera tanta actividad. Y a la hora de la evaluación, el profesor ya sabría, yo en la parte de desarrollo me toca evaluar esta parte, en la parte de cierre me toca esto. Ustedes pueden ver ahí cómo lo consideramos, repito, en la parte de inicio solamente la parte de lanzamiento. En desarrollo, sería la segunda fase, indagación, construcción, segunda y tercera fase, y la última fase, la fase 4, que era presentación pública, la agrupamos nosotros en el área de cierre. Las fichas instruccionales están manejadas de esa forma, ahorita las veremos, por favor. La última parte, ahora sí, cada profesor había que materializar su proyecto integrador en el aula para identificar. A mí me toca, ya hicimos nuestro proyecto integrador, ya lo diseñamos, ya lo tenemos en la ficha. Ahora era llevarme esta ficha instruccional y entonces yo con mi disciplina, de qué manera iba yo a complementar este bosquejo inicial a través de las aulas, a manera de planeación que hacía cada profesor para ello. Es decir, si bien es cierto, no dejamos afuera la planeación, también dijimos una vez el año pasado, pues esto va a sustituir a la planeación. Nos dimos cuenta que era necesario que el profesor, a partir del proyecto integrador diseñado, fuera al aula, contextualizara lo que vio, porque aunque el proyecto es por grado, si hay que decirlo, era necesario que el grupo de primero A no era igual que primero D, y tenemos que hacer entonces una contextualización, una tropicalización de lo que se había diseñado. ¿Pueden continuar, por favor? Aquí vale la pena comentar, aquí el modelo de los 10 pasos no es totalmente lineal. Aquí en este paso 10, así como lo comentó, hay que regresarse al paso 4, porque ahí fueron las intenciones iniciales que el currículo me demanda. Y habría que contextualizarlas. Al momento de confrontarlas con el resto de las disciplinas en el campo, teníamos que regresarnos. Y este es el trabajo más fuerte. Buscar la consistencia entre el paso 4 y el paso 10, que es de aquel bosquejo inicial de contenidos a trabajar y los aprendizajes en el proceso para desarrollar. Este es el punto de encuentro. Por lo tanto, encontramos que hay un ciclo en nuestro modelo para la construcción de las fichas instruccionales o proyectos integradores que nos permite diseñar a la postre la ficha instruccional, que es uno de los temas que trataremos después, enseguida, para paso a paso decir cómo es que hicimos estos proyectos, estos ejemplos que van a ver ustedes a continuación. Una vez diseñado el proyecto, repito, diseñado, era necesario revisar qué tipo de
actividades y en verdad estaban respondiendo a cada una de ellas. Ustedes pueden ver en la proyección, en esas 3 columnas, la primera, para cada una de las fases, la fase 1 que dijimos que es el inicio. Bueno, ahí venían qué actividades y qué tipo de habilidades o conocimientos o categorías de desempeño se estaban desarrollando. Así para cada una de ellas. Ustedes ven en la tabla que se está proyectando de qué manera se iba a considerar para cada una de las fases que se abordaran contenidos, conocimientos, habilidades, destrezas y de qué manera la evaluación formativa tenía que estar integral desde el momento 1, la fase de inicio, hasta la fase final. Considerar entonces que cada una de estas actividades que se iban haciendo en cada una de las disciplinas abona al producto final y se podía estar evaluando de manera formativa desde el principio. Ahora, por favor, le puede dar. Lo que vamos a ver de manera rápida, ustedes tienen en ese QR, podrán descargar a manera de compartirles la ficha instruccional que nos sirve para diseñar los proyectos integradores. Es una ficha que si ustedes entran está vacía, no tiene nada. Tiene la primera parte que sería la portada donde cada escuela llenaba sus datos y cuáles campos formativos estarían trabajando en el proyecto. Repito, hoy en día cada una de las escuelas identifica según su contexto, ¿sí? Según su contexto va a identificar si el proyecto lo hace por campo formativo, intercampo, es decir, a menos 2 campos o de manera considerando todos los campos. Hoy en día, cada una de las escuelas de la zona identifica eso a partir de su contexto. Hay escuelas que hacen proyectos integradores con todos los campos, los 4. Hay escuelas que dicen, ¿saben qué? Lo estoy trabajando solo con este campo. Lo que sí hemos querido dejar claro que los proyectos deben de ser por campo formativo, lo mínimo. Si nos fuéramos solo por disciplina, no estaríamos favoreciendo esta parte ni de pensamiento crítico ni la integración. En la siguiente, por favor, van a encontrar ustedes a manera de cómo nosotros íbamos identificando de la pregunta esto que yo decía, el desafío sociocognitivo con el acrónimo de COSEX, ustedes lo pueden ver ahí, para ir llenando el producto final, el evento de cierre para la fase número 4, cuál iba a ser, si iba a ser una feria, si iba a ser una presentación pública, si iba a ser lo que fuese y se tenía que considerar, y nosotros, sin perder de vista, cuáles ejes articuladores íbamos a estar trabajando a lo largo de todo el proyecto y el rasgo de perfil de egreso que se veía en movilización con el mismo proyecto. De tal manera que el profesor solo marcaba ahí cuál eje articulador y cuáles son los rasgos que se están abonando, se están favoreciendo con ese proyecto integrador. El siguiente, una vez concluido todo el diseño del proyecto, nos seguimos a la etapa de sinopsis para que a manera de explicación general muy breve se identificara cómo se vincularon los contenidos con la situación problema y con el desafío sociocognitivo. Ahí los profesores desarrollaban esto. Luego van a encontrar ustedes ya de manera, si le puede dar a la siguiente, las áreas donde los profesores completaban. Por ejemplo, está la fase 1 de la exploración del lanzamiento. Son los mismos personajes que maneja el proyecto de los proyectos integradores según la modalidad Recrea, con los personajes en la fase 1 el lanzamiento. Quiero que observen que viene después de fase 1 lanzamiento, colocamos a manera breve de qué se trataba para que no nos perdiéramos como profesores y luego no estuviéramos aplicando una actividad que en realidad es de construcción en la etapa del lanzamiento. Viene luego la división y las actividades que se iban a realizar. La siguiente, por favor. En la siguiente fase van a encontrar ustedes la fase 2 que se refiere a la indagación y en la indagación, bueno, ya se saltó, no pasa nada. Estaba el personaje, es el detective, donde el alumno va entonces con las actividades, identificar para recuperar lo que ya sabe e incluso indagar un poco más para fortalecer el conocimiento. La fase 3, que tiene que ver con la construcción, el personaje, el artista, de qué manera el alumno con todo lo que ha acumulado, lo que ya sabe, empieza a hacer productos finales, ensayar de qué manera lo va a presentar, y la fase número 4, que tiene que ver con la presentación pública con el personaje de la reportera. ¿Qué hice? Esto es lo que te presento. De la pregunta generadora yo la puedo resolver así, y el chico con el producto final decía, si la pregunta era, ¿de qué manera puedo yo resolver el problema del agua en mi colonia o el problema de la basura? Bueno, lo hice de esta manera y lo resuelvo así, que era la parte de la presentación pública.
Siguiente, por favor. Van a encontrar ustedes a manera también como ejemplo en ese código QR algunos proyectos integradores que hicimos en el ciclo escolar pasado. Los van a poder ver, si quieren le puede ir dando, por favor, ahí está. Se fijan, ya le modificamos un poquito de la ficha, dando identidad al proyecto, que era un evento, ese es un proyecto de Navidad, luces, cámara, Navidad. Pues ya encontrábamos también para que fuera un poco motivante para ello, ¿no? Que van a ver las mismas fases, pero ya nosotros modificando un poco para que se considerara. En ese código QR ustedes encontrarán lo que hemos venido haciendo. No puedo decir que son los mejores, pero son fruto de nuestro trabajo, de lo que hemos venido haciendo. Hemos aprendido a hacer proyectos y estamos en el proceso de seguir aprendiendo a hacer proyectos, haciéndolos. Nadie nos ha dicho, sí tenemos el apoyo de la supervisión, pero aún así es un trabajo que hemos venido haciendo y es de prueba, error, prueba, error, prueba, error. Entonces, si se fijan, termina siempre con la etapa de los instrumentos de evaluación que se van a considerar a lo largo del proyecto. ¿Nos falta mucho por aprender? Sí, pero con gusto compartimos cómo hemos ido diseñando proyectos integrados. Sí, para los 6,720 espectadores que nos están acompañando en este momento, ¿qué decirles de este ejercicio metodológico? Es garantía. Es garantía, si lo siguen paso a paso, sin duda alguna no se van a perder en el bosque por culpa de los árboles. Es un referente para poder construir, porque se han diseñado a la vez, y además lo compartimos con mucho cariño, para que ustedes a través de los QR que han aparecido en pantalla puedan descargar los materiales, mejorarlos sin duda. Este es el producto de un ejercicio que hemos hecho en la zona escolar, en el cual ustedes podrán diseñar fichas instruccionales para los proyectos integradores por campo, intercampos, como hemos hecho el ejercicio en la zona escolar, y por supuesto también hemos hecho multicampo, es decir, todos los campos. Pongo como referente la Escuela Secundaria Foránea 93, que este domingo tuvo un evento público a nivel municipal con la Feria del Elote en su tercera versión, donde los chicos pusieron en escenario, en estantes, en un ejercicio no solamente intercampo, fueron todos los campos y todos los grados, es decir, el mismo proyecto con los contenidos y proceso de desarrollo de aprendizaje, cada uno del campo y de la disciplina, que le abonaban a un producto final llamado Feria del Elote, que fue un evento espectacular. Ustedes pueden seguir las evidencias en la página de la Secundaria Foránea número 93, que es prueba de que los proyectos integradores, sin duda alguna, conectan totalmente a la escuela con la comunidad y hacen significativo el aprendizaje de nuestros alumnos en el aula, para que se percaten y vivan que todo lo que están aprendiendo en la escuela tiene una conexión y un significado directo con lo que viven cotidianamente en su comunidad. Pues hemos llegado al final de este ejercicio. Podríamos hablar más, pero ya no. Pero seguro habrá mucho, no sé cuánto. Okay. Les agradecemos muchísimo, estoy segura que ha sido muy interesante para todos los que nos están acompañando, y la verdad es que da mucha luz. Sabemos que para secundaria ha sido una de las partes más complejas de poder llevar a cabo estas metodologías, pero definitivamente esta orientación servirá de mucho. Estoy segura que, bueno, ya ustedes podrán ver los comentarios. Les agradecemos, sigan comentando. Y bueno, les quiero hacer entrega de este reconocimiento por su participación, doy lectura al mismo. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco agradece su participación en el Congreso Recrea Academy 2024 como ponente y extiende la siguiente constancia a el doctor Bernardo Alatorre Muñoz y el doctor Martín Valdivia Vázquez. El día 16 de octubre. Muchas gracias, de verdad, un placer escucharlos. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias, Siria, por este bonito ejercicio de compartir la experiencia maravillosa de la zona escolar número 19. Y gracias a los 6,726 espectadores de este momento por acompañarnos en esta jornada maravillosa de Recrea Academy en su versión 2024. Y aprovechamos el espacio también para compartirles que contamos ya con la oportunidad de compartir esos proyectos que ustedes tienen de forma oficial. Recuerden que tenemos en el sitio Recrea Digital el apartado de proyectos integradores inéditos,
Va a ser muy interesante que además de todo lo que la audiencia ha podido hoy abrir a través de sus QR, también lo tengamos en la plataforma de tal suerte que de cualquier nivel tengan acceso, de cualquier escuela, desde cualquier punto, a través del sitio oficial. Muchísimas gracias a todos. No se retiren, continuamos en un momentito con más conferencias muy, muy interesantes. ¡Viva Recrea!